Mi papá exigió que le diera mi nuevo apartamento a mi hermana, que se lo merecía, a diferencia de mí. Así que me negué, y cuando él comenzó a amenazar con desheredarme, le entregué los documentos que probaban que su hija favorita. ¿Conoces esa sensación cuando todo finalmente encaja? Así es exactamente como me sentí, de pie en mi flamante apartamento nuevo. Después de 6 largos años de arduo trabajo, finalmente podía decir que era dueña de mi propia casa. Me llamo Julie. Tengo 29 años y esta es mi historia. Recuerdo el día que me ascendieron hace 2 años como si fuera ayer. Mi jefe me llamó a su oficina y pensé que estaba en problemas. En cambio, me entregó un contrato con un salario significativamente más alto. Desde ese día en adelante, viví como una monja, sin ropa elegante, sin cenas caras fuera, nada. Cada céntimo iba directamente a mi cuenta de ahorros. Pero, seré honesta, no fueron solo mis ahorros los que hicieron esto posible. Hace 1 año, mi abuela falleció. Era la madre de mi madre y me dejó $150.000 en su testamento. Ese dinero, combinado con todo lo que había ahorrado, significaba que finalmente podía dejar de soñar y empezar a buscar casa. Cuando encontré este apartamento de 2 habitaciones, supe que era el indicado, ni muy grande, ni muy pequeño, simplemente perfecto. La mejor parte, sin hipoteca. La agente inmobiliaria se sorprendió visiblemente cuando dije que quería pagar al contado. ¿La expresión de su cara cuando firmé esos papeles? No tiene precio. No pude evitarlo. Tan pronto como recibí las llaves, tomé como 1 millón de fotos y las publiqué en las redes sociales. Mis amigos se volvieron locos con los me gusta y los comentarios, felicidades, Julie, viviendo el sueño, cuando es la fiesta de inauguración. Se sintió increíble tener a tanta gente genuinamente feliz por mí. Entonces, sonó mi teléfono. El nombre en la pantalla hizo que se me encogiera el estómago, papá. Julie, dijo, con la voz áspera como papel de lija, necesito que vengas a almorzar el próximo sábado. Esa llamada trajo de vuelta todo lo que había estado tratando de olvidar. Verás, mi mamá murió cuando yo tenía 9 años. Cáncer. Destrozó a nuestra familia. Pero papá, bueno, no permaneció soltero por mucho tiempo. En menos de 1 año, se casó con Sharon, y 1 año después, tuvieron a mi media hermana. A Sharon nunca le caí muy bien, incluso antes de tener a su propia hija. ¿Pero después? Fue entonces cuando las cosas se pusieron realmente mal. De repente, había todas estas nuevas reglas y, curiosamente, parecían aplicarse solo a mí. Julie, tienes que estar más callada. Julie, no puedes traer amigos a casa. Julie, baja esa música ahora mismo. Mientras tanto, mi media hermana lo conseguía todo, ¿ropa nueva? Ella la recibía primero. ¿Los últimos juguetes? Eran suyos antes incluso de que pudiera pedirlos. ¿Viajes familiares? Los planeaban según su horario. Era como si me hubiera convertido en un fantasma en mi propia casa, flotando mientras papá y Sharon adoraban a su preciosa hija. A veces me preguntaba si siquiera recordaban que existía. Gracias a Dios por la abuela Margaret. No creo que hubiera sobrevivido esos años sin ella. A medida que las cosas empeoraban en casa, empecé a pasar cada vez más tiempo en su casa. Vivía solo 15 minutos en bicicleta y su puerta siempre estaba abierta para mí. Su casa se convirtió en mi refugio seguro. Mis primos, Jack, Emma y el pequeño Tommy, también estaban allí a menudo. Eran los hijos de mi tía Sarah y, a diferencia de mi media hermana, ellos sí me trataban como familia. Pasábamos horas jugando a juegos de mesa, viendo películas o simplemente pasando el rato en el patio trasero de la abuela. Mientras tanto, en casa de mi padre, las cosas empeoraban. Mi hermana, Amy, se había convertido en una pesadilla. Escondía mis cosas, derramaba bebidas, accidentalmente, sobre mis deberes e incluso empezó a difundir rumores sobre mí en la escuela. Pero de alguna manera, siempre era yo la culpable. Julie, ¿por qué estás haciendo enfadar a tu hermana?, exigía Sharon. Julie, deja de provocar a Amy, repetía papá, sin siquiera molestarse en escuchar mi versión. El día que recibí mi carta de aceptación de la universidad fue probablemente el día más feliz de mi vida.
No por la universidad en sí, aunque conseguir una beca parcial fue increíble, sino porque significaba que finalmente podía irme. La universidad estaba a 3 estados de distancia y la abuela me ayudó a pagar lo que la beca no cubría. La universidad fue como respirar aire fresco después de haber estado bajo el agua durante años. Me volqué en mis estudios, llamaba a la abuela al menos 2 veces por semana e intenté olvidarme de la familia de mi padre. Papá rara vez llamaba de todos modos, estaba demasiado ocupado con su hija, Real. Cuando llamaba, nuestras conversaciones eran cortas y superficiales. Después de graduarme, tuve que volver a mi estado natal. Tenía una oferta de trabajo de Thompson & Miss, y era demasiado buena para dejarla pasar. Supuse que me quedaría con papá y Sharon hasta que encontrara mi propio lugar, pero Sharon rápidamente descartó esa idea. Oh, le dimos tu habitación a Amy, dijo con falsa compasión cuando llamé. Necesita el espacio extra para sus cosas. ¿Lo entiendes, verdad? Papá no dijo ni una palabra para defenderme. Ni una sola palabra. Afortunadamente, la abuela me recibió con los brazos abiertos. Me quedé con ella mientras empezaba mi nuevo trabajo y, después de unos meses, había ahorrado lo suficiente para alquilar mi propio pequeño apartamento. No era mucho, pero era mío. Luego, hace un año, la abuela falleció. Fue repentino, un derrame cerebral mientras dormía. Dejó su casa a mis primos, lo cual tenía sentido ya que vivían más cerca y siempre habían ayudado a mantenerla. A mí me dejó $150,000, dinero que había estado ahorrando toda su vida. Escribió en su testamento, para la nieta que tanto me recuerda a su madre. Este último año ha sido tranquilo. Papá y su familia perfecta no se han molestado mucho conmigo. Ni siquiera me invitaron a Navidad, aunque no me sorprendió. La pasé con la tía Sara y mis primos en su lugar y, sinceramente, fue la mejor Navidad que había tenido en años. Ese sábado, conduje hasta la casa de mi padre con un nudo en el estómago. Cuanto más me acercaba a su barrio, más se apretaba. Miré mi reloj, 11:57. Todavía era temprano, pero prefería llegar pronto a darle a Sharon otra razón para quejarse de mí. Llamé al timbre, contando los segundos hasta que alguien respondiera. Papá abrió la puerta, con el rostro impasible. Entra, dijo, haciéndose a un lado. Ni hola. Ni cómo estás. Solo entra. Estaban todos esperando en la sala de estar, Sharon sentada en su sillón favorito como una reina en su trono, y Amy tumbada en el sofá, tecleando en su teléfono. Sharon apenas reconoció mi presencia con un seco asentimiento de cabeza. Amy ni siquiera levantó la vista. Siéntate, dijo papá, señalando la silla solitaria frente a ellos. Sentí que me estaban preparando para un interrogatorio. El silencio era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Papá se aclaró la garganta 2 veces, antes de hablar finalmente. Amy se ha graduado del instituto, anunció, como si fuera una noticia de última hora. Se ha matriculado en la universidad local. Asentí, sin saber a dónde quería llegar. ¿Se suponía que debía felicitarla? ¿Enviarle un regalo de graduación? Ni siquiera me habían invitado a la ceremonia. Qué bien, dije con cuidado, cuando quedó claro que esperaban alguna respuesta. Necesita un lugar donde vivir, continuó papá, con la mirada fija en un punto por encima de mi cabeza. Un lugar cerca del campus. Otra pausa. Sharon asentía como uno de esos muñecos que se ponen en el salpicadero del coche. Y, bueno, papá se removió en su asiento, tu apartamento sería perfecto. Está en una ubicación ideal, cerca de la universidad. No estoy buscando compañera de piso, dije lentamente, todavía tratando de procesar lo que estaba sucediendo. Papá negó con la cabeza, finalmente encontrando mi mirada. No entiendes, Julie. No te estamos pidiendo que dejes que Amy viva contigo. Te estamos pidiendo que le des tu apartamento. De hecho, me reí, un sonido corto y agudo que murió tan pronto como vi sus caras. Hablaban en serio. Realmente hablaban en serio. ¿Darle mi apartamento? Repetí, segura de que debía haber oído mal. O sea, ¿renunciar a mi casa? ¿La que acabo de comprar? ¿La que trabajé años para poder permitirme? Sí, dijo papá firmemente, como si estuviera explicando algo muy simple a una niña muy tonta.
Amy lo necesita más que tú. Me quedé sentada mirándolos, preguntándome si de alguna manera había entrado en una realidad alternativa. ¿Mi apartamento? ¿Aquel para el que había ahorrado cada céntimo? ¿El que había comprado con la herencia de la abuela? Querían que simplemente lo regalara. ¿La misma Amy que todavía se negaba siquiera a mirarme? Ella se lo merece más que tú, dijo Sharon, su voz destilando esa misma condescendencia que había usado conmigo desde que tenía 9 años. Después de todo, ¿qué has hecho tú para merecer un lugar tan bonito? ¿Vivir sola en un apartamento de 2 habitaciones mientras mi pobre Amy tiene que considerar una residencia de estudiantes? Me levanté de un salto tan rápido que mi silla casi se volcó. ¿Estáis todos completamente locos? Mi voz salió más fuerte de lo que esperaba. No voy a renunciar a mi apartamento. Ni ahora, ni nunca. Compré ese lugar con mi propio dinero. El rostro de papá se ensombreció. ¿Tu propio dinero? Tu abuela te dio $150.000. Eso difícilmente es tu propio dinero. Algo se rompió dentro de mí. Todos esos años de permanecer callada, de soportar sus abusos, de intentar ser la persona madura, desaparecieron en un instante. ¿Mi abuela? Me reí, pero no había humor en ello. ¿Te refieres a la madre de mi madre? ¿La mujer que realmente se preocupó por mí cuando estabas demasiado ocupado jugando a la familia feliz con tu nueva esposa e hija? ¿Esa abuela? ¿La que no tiene absolutamente ninguna relación con Amy? Amy eligió ese momento para finalmente levantar la vista de su teléfono, su rostro arrugándose de esa manera familiar que siempre precedía a sus lágrimas de cocodrilo. Eres una hermana terrible. Gimió, justo a tiempo. Siempre has sido tan mala conmigo. Nunca me has querido. Julie, dijo papá, con voz dura, estoy muy decepcionado contigo. No es así como te criamos. Tú no me criaste en absoluto. Las palabras explotaron dentro de mí. Te desconectaste en el momento en que mamá murió y Sharon se mudó. No te atrevas a hablar de cómo me criaste. Agarré mi bolso y me dirigí a la puerta, todo mi cuerpo temblando. Detrás de mí, podía oír los sollozos teatrales de Amy, los murmullos tranquilizadores de Sharon y a papá llamándome por mi nombre, pero no me detuve. No podía salir de allí lo suficientemente rápido. Pensé que eso sería el final. Realmente lo pensé. Pero a la mañana siguiente, sonó mi teléfono. Papá de nuevo. Julie, escúchame, empezó, antes de que pudiera siquiera decir hola. Eres la hermana mayor. Tienes que ayudar a Amy. Esto es lo que hace la familia. Casi me reí. ¿Familia? ¿Ahora quieres hablar de familia? ¿Dónde estaba este espíritu familiar cuando Sharon me echó de mi habitación? ¿Cuando Amy me hacía la vida imposible? ¿Cuando ni siquiera me invitaste a Navidad? Eso es diferente, insistió. Estás siendo irrazonable. Estás loco, le interrumpí. Realmente loco si crees que voy a darle mi apartamento a alguien que pasó toda su vida tratando de hacerme daño. No me llames más por esto. Colgué, pero no había terminado. En cuestión de minutos, mi teléfono empezó a vibrar con mensajes de Sharon, siempre has estado celosa de Amy. Eres igual que tu madre, egoísta y desagradecida. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Miré los mensajes, sintiendo una extraña sensación de calma invadirme. Papá siguió llamando durante todo el día, pero dejé de contestar. ¿Qué sentido tenía? La conversación simplemente daría vueltas en círculo, él exigiendo que renunciara a mi casa, yo negándome, él haciéndome sentir culpable por las obligaciones familiares. Una semana después del enfrentamiento, decidí seguir adelante con mi fiesta de inauguración. Mi apartamento estaba lleno de la gente que realmente importaba, amigos del trabajo, viejos compañeros de universidad y mis primos. El sonido de las risas y conversaciones genuinas se sintió como un ritual de limpieza, lavando la toxicidad del fin de semana anterior. Julie, llamó Emma desde la cocina, nos estamos quedando sin hielo. Me dirigí al congelador cuando mi primo Jack me agarró del brazo. Su rostro estaba serio, algo inusual en él, ya que normalmente es el payaso de la familia. Oye, necesito enseñarte algo, dijo en voz baja, guiándome hacia el pasillo. Quizás quieras sentarte para esto.
Me senté en el borde de mi nuevo puff mientras Jack sacaba su teléfono. Dudó un momento y luego me lo entregó. Estuve en Lorenzos anoche con unos amigos, explicó. Mira a quién vi en el reservado del fondo. La primera foto hizo que se me parara el corazón. Allí estaba Sharon, mi madrastra, sentada en un reservado de restaurante con poca luz. Pero no estaba sola, un hombre que nunca había visto antes la rodeaba con el brazo y se estaban besando. No un beso amistoso, sino el tipo de beso que no deja lugar a dudas sobre la naturaleza de una relación. Siguieron más fotos, Sharon riendo, con la mano en el pecho del hombre, el hombre dándole un bocado de postre, sus dedos entrelazados sobre la mesa. Parecían cómodos juntos, íntimos, como amantes que hubieran hecho esto 1000 veces antes. No podía creer lo que estaba viendo. Jack continuó, sé que no debería haber tomado fotos, pero... Envíamelas, interrumpí, mi voz apenas un susurro. Por favor. Después de que terminó la fiesta y se fue el último invitado, me senté en la oscura sala de estar, mirando las fotos que Jack me había enviado. ¿Quién era este hombre? Necesitaba saberlo. No tardé mucho en encontrarlo, Sharon no era precisamente sutil. Estaba allí mismo en su lista de amigos de Facebook, Robert Mitchell. Hice clic en su perfil y sentí que mi mundo se tambaleaba sobre su eje. Robert Mitchell llevaba 20 años trabajando en Riverside Insurance Company, la misma compañía donde trabajaba Sharon, la misma compañía en la que había estado desde antes de casarse con mi padre. Revisé sus fotos, retrocediendo años. Había picnics de empresa, fiestas de oficina, celebraciones navideñas, y en muchas de ellas, allí estaba ella, a veces solo en el fondo, a veces parcialmente fuera de plano, pero la reconocí. 20 años de fotos que mostraban una relación que claramente iba mucho más allá de la cortesía profesional. Una foto de hace 15 años me llamó la atención, una mujer con un vestido rojo, de espaldas a la cámara, sentada en un banco del parque con Robert. El pie de foto decía, tarde de domingo perfecta. El pelo de la mujer, su postura, su vestido rojo favorito que todavía tenía en su armario, era Sharon. 3 años después de casarse con mi padre. Abrí otra pestaña y busqué fotos más recientes de Robert Mitchell. Mientras su rostro llenaba mi pantalla, algo más me golpeó como un golpe físico, esos ojos, esa nariz, la forma en que su boca se curvaba ligeramente en las comisuras incluso cuando no sonreía realmente. Saqué una foto reciente de Amy en mi teléfono y la sostuve junto a la pantalla. El parecido era innegable. ¿Cómo no lo había visto antes? Amy no se parecía en nada a mi padre, nunca lo había hecho. Pero era prácticamente una copia al carbón de Robert Mitchell. La verdad me quemaba en el bolsillo. Durante 2 días, anduve aturdida, cargando con el peso de lo que había descubierto. Cada vez que miraba las fotos, sentía náuseas. 20 años de engaño, y mi padre completamente ciego a todo ello. Cuando su número volvió a aparecer en la pantalla de mi teléfono, casi no contesté. Pero algo me hizo descolgar. Julie. Su voz era severa, autoritaria, la voz que usaba cuando creía que estaba siendo un padre. Necesitamos tener una conversación seria. Ven a casa. Ahora. Consideré contárselo todo en ese mismo momento, soltar la verdad sobre la aventura de 2 décadas de su esposa, sobre el verdadero padre de Amy, pero algún instinto me dijo que esperara. Estaré allí en 20 minutos, dije en su lugar. Estaban esperando en la sala de estar, solo papá y Sharon esta vez. Siéntate, Julie, ordenó papá, y obedecí, interpretando el papel de hija obediente por última vez. No perdió tiempo en cumplidos. Tu comportamiento ha sido decepcionante, comenzó, caminando de un lado a otro frente a la chimenea. Este egoísmo, esta negativa a ayudar a tu hermana, se acaba ahora. Observé a Sharon asentir y se me revolvió el estómago. La audacia de esta mujer, exigiendo que le diera mi apartamento a su hija ilegítima. He tomado una decisión, continuó papá, con voz dura. O le cedes tu apartamento a Amy, o te saco completamente de mi testamento. Sin herencia, sin dinero familiar, nada. El rostro de Sharon se iluminó con triunfo. Realmente pensaban que me tenían acorralada. Forcé mi expresión para mostrar conmoción y angustia. Necesito pensar en esto, susurré, viendo cómo la sonrisa de Sharon se ensanchaba. Buena chica, dijo papá, suavizando ligeramente la voz.
Tómate un tiempo para pensar en lo que realmente importa. ¿Podría usar el baño primero? Pregunté, haciendo que mi voz sonara débil y temblorosa. Papá hizo un gesto displicente con la mano y subí corriendo las escaleras. Pero en lugar de ir al baño, me deslicé en la habitación de Amy, mi antigua habitación. Todo era rosa y perfecto, tal como había sido toda la vida de Amy. Su cepillo de pelo estaba sobre el tocador, lleno de largas hebras oscuras que coincidían exactamente con las de Robert Mitchell. Con las manos temblando ligeramente, saqué una pequeña bolsa de plástico de mi bolsillo y recogí con cuidado varias hebras. Luego, entré sigilosamente en el dormitorio de papá. Su peine estaba justo donde siempre, sobre su cómoda, junto a la foto de su boda. La ironía no se me escapó mientras recogía su pelo en una segunda bolsa. Esa noche, investigué sobre laboratorios de pruebas de ADN, del tipo que hacía pruebas de paternidad, del tipo que tendría validez legal si fuera necesario. No era barato, casi $2.000 por el procesamiento urgente, pero valdría cada céntimo. A la mañana siguiente, entré en el laboratorio con mis 2 bolsas cuidadosamente etiquetadas. El técnico me explicó el proceso, me hizo rellenar formularios y me aseguró que tendría los resultados en unas pocas semanas. Los resultados de la prueba de ADN llegaron en un sobre blanco y sencillo. Mis manos temblaban mientras lo abría, aunque ya sabía lo que diría. El lenguaje clínico era inequívoco: el presunto padre queda excluido como padre biológico del menor examinado. La probabilidad de paternidad es del 0%. Esa tarde, como por arte de magia, sonó mi teléfono. El nombre de Sharon apareció en la pantalla. Estamos cansados de esperar, espetó, sin molestarse en saludar. Tu padre y yo necesitamos tu decisión sobre el apartamento en los próximos días. De lo contrario, puedes despedirte de tu herencia. Mantuve la voz firme, tranquila. De hecho, he estado pensando en todo. Iré a cenar este sábado. Podemos discutirlo entonces. El sábado por la noche, conduje de nuevo a su casa, con los resultados de la prueba de ADN guardados de forma segura en mi bolso. Esta vez, el nudo en mi estómago no era por ansiedad, era anticipación. Estaban todos esperando en la sala de estar, pareciendo gatos que habían acorralado a un ratón. Sharon prácticamente brillaba de triunfo, Amy repantigada en el sofá, examinando su manicura con una sonrisa de suficiencia, papá de pie junto a la chimenea, tratando de parecer severo pero apenas conteniendo su satisfacción. Por fin, dijo Amy arrastrando las palabras. Te ha llevado bastante tiempo tomar la decisión correcta. Papá dio un paso adelante, poniendo una mano en mi hombro. Me alegro de que hayas cambiado de opinión, Julie. De eso se trata la familia, ayudarse mutuamente. Me quité su mano de encima. No he cambiado de opinión. No voy a renunciar a mi apartamento. Ni ahora, ni nunca. Mocosa egoísta. La cara de papá se puso roja. Se acabó. Estás fuera del testamento. Todo va para Amy, mi verdadera hija. La que realmente entiende la lealtad familiar. No pude evitarlo, me reí. El sonido resonó en la habitación, haciendo que todos me miraran como si hubiera perdido la cabeza. ¿Tu verdadera hija? Metí la mano en mi bolso. Eso es interesante, papá, porque tengo algo que necesitas ver. Saqué el sobre y se lo tendí. Él lo arrebató, mirándome con furia mientras sacaba los papeles. Léelo, dije suavemente. Léelo en voz alta. Comenzó a leer, su voz segura al principio: informe de prueba de relación de ADN. Entonces su rostro comenzó a cambiar, el color desapareció de sus mejillas cuando llegó a la línea crucial. El papel temblaba en sus manos. Sharon emitió un sonido como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Esto es mentira. Gritó, su rostro contorsionado por el pánico. Ha falsificado estos documentos. Está tratando de ponerte en mi contra, en nuestra contra. Tengo más pruebas, dije en voz baja, sacando mi teléfono. Mientras Sharon continuaba gritando sobre la falsificación, mis dedos temblaron ligeramente mientras mostraba las fotos que Jack había tomado. Mira. La habitación quedó en silencio mientras sostenía la pantalla. Allí estaba Sharon, en un íntimo abrazo con Robert Mitchell. La marca de tiempo mostraba que era de la semana pasada.
Sharon se derrumbó en el sofá, su máscara de superioridad finalmente resquebrajándose. David, por favor, puedo explicarlo. ¿Explicar? Rugió, haciéndonos sobresaltar a todos. ¿Explicar qué? ¿Cuánto tiempo? 20 años, susurró, mientras las lágrimas corrían por su rostro. Él es mi colega en Riverside Insurance. Amy, ella es. Robert es su padre. El silencio que siguió fue ensordecedor. Vi cómo el mundo de mi padre se derrumbaba en tiempo real, 20 años de mentiras estrellándose a su alrededor. Sin decir otra palabra, recogí mi bolso y salí, dejándolos con su ajuste de cuentas. La semana siguiente pasó como un borrón. Fui a trabajar, volví a casa, intenté procesar todo lo que había sucedido. Me enteré por rumores que Sharon y Amy se habían mudado, que papá había contratado al mejor abogado de divorcios de la ciudad, que el escándalo se había extendido por su círculo social como la pólvora. Cuando el número de papá apareció en mi teléfono una semana después, casi no contesté. Pero algo en mí, quizás curiosidad, quizás esperanza, me hizo descolgar. ¿Podemos vernos? Su voz sonaba áspera, cansada. Café en Carson's Café. Lo encontré en una mesa de esquina, mirando fijamente una taza de café frío. Parecía haber envejecido 10 años en una semana, sin afeitar, hombros caídos, anillo de bodas conspicuamente ausente. He solicitado el divorcio, dijo sin preámbulos. Sharon y Amy se han ido. Les dije que se fueran de mi casa. También he dejado de pagar la universidad de Amy. ¿Por qué debería pagar por la hija de otro hombre? Me senté en silencio, removiendo mi latte, esperando. Julie, ¿y yo? Su voz se quebró. He sido un padre terrible para ti. Sí, asentí con calma. Lo has sido. Todos estos años, favorecí a Amy por encima de ti. Dejé que Sharon te tratara como una extraña en tu propia casa. No te protegí, no te apoyé. Te fallé en todas las formas posibles. Lo hiciste, dije. Y nunca te habrías dado cuenta si no hubieras descubierto lo de Amy. Si ella hubiera sido tu hija biológica, habrías seguido tratándome como una ciudadana de segunda clase. Me habrías quitado mi apartamento y se lo habrías dado a ella sin pensarlo 2 veces. Se estremeció ante mis palabras, pero no las negó. Por favor, susurró, extendiendo la mano sobre la mesa. Retiré mi mano antes de que pudiera tocarla. Por favor, dame una oportunidad para arreglarlo. Déjame intentar ser el padre que merecías todo este tiempo. Eso fue hace 3 meses. Nos vemos a veces ahora, café, almuerzo, conversaciones cuidadosas sobre temas seguros. Intenta compensar el tiempo perdido, contándome historias sobre mamá que nunca antes había compartido, preguntando por mi trabajo, mis amigos, mi vida. ¿Pero el perdón total? Todavía no he llegado a ese punto. Quizás nunca lo haga. 20 años de rechazo y negligencia dejaron cicatrices que no sanarán de la noche a la mañana, si es que sanan alguna vez. En cuanto a Sharon y Amy, oigo cosas de vez en cuando a través de los rumores. Se mudaron con Robert Mitchell y, creo, empezaron a vivir la vida que habían estado planeando en secreto todo el tiempo. Pero, sinceramente, no me importa realmente. Son parte de un capítulo de mi vida que ya está cerrado.